me permite darle un consejo. Será mucho mejor el que usted pase algún tiempo con los hipócritas en la iglesia que pasar toda la eternidad con ellos en el infierno. Cuando Pedro escribió acerca de ellos, no está hablando de personas que simplemente están equivocadas. Hay muchas personas que están equivocadas en cuanto al cristianismo, pero no son hipócritas. Son personas que sencillamente no creen. Algunas personas están equivocadas en cuanto a la doctrina, pero no son falsos profetas en el verdadero sentido de la palabra. Pedro no está hablando acerca de aquellos que están equivocados. Está hablando de aquellos que voluntariamente y con conocimiento de causa son impíos y perversos. Habla de aquellos que han convertido la religión en una mercadería. Falsos profetas que con palabras fingidas, plásticas, ven a las personas como mercadería. Estoy seguro que la parte más ardiente del infierno está reservada para esta clase de personas. Bien, veamos 2 de Pedro 2, verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Porque vendrá el día del juicio. Ahora note el énfasis desde el verso 10. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias, en inmundicias y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tiene por delicia el gozar de deleites cada día. Estas son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con nosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Al hablar de la naturaleza de un impostor, debo decir que más allá de su pésima teología, está su carácter podrido. En su epístola, Pedro no discute la teología de ellos, sino que describe el carácter de ellos. Y quiero que note las 3 marcas que Pedro usa para describir el carácter de los impostores, para que usted descubra a los cristianos falsificados, los falsos creyentes, los pseudoprofetas que usan palabras fingidas o plásticas. Primero, su carácter está marcado por una atrevida arrogancia. Mire en la mitad del verso 10. Atrevidos y contumaces. Una de las marcas de estos pseudoprofetas, estos maestros de palabras fingidas, estos apóstoles y mercaderes de la religión, es que son orgullosos, necios, temerarios, atrevidos, rudos y arrogantes. Ahora, ¿cuál es la raíz de su presunción? Bueno, Pedro dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Ahora, ¿qué significa esto de siguiendo la carne? La carne hace referencia a nuestra vieja naturaleza que heredamos de Adán. Es esa predisposición a pecar. Es el pecado original que está en todos nosotros, o por lo menos los teólogos lo llaman el pecado original. Esa es nuestra naturaleza adánica. Y esa vieja naturaleza es tan presuntuosa, tan orgullosa, tan arrogante, que se atreve a rebelarse contra Dios. Anote Romanos 8, los versos 7 y 8. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay en usted y en mí y en todos los seres humanos este principio que se llama carne.
Pero no estamos hablando de la piel, los huesos, los músculos, los nervios, etcétera, etcétera. La carne hace referencia al contumaz deseo de pecar que está en todos nosotros. Nacimos con él. Y por eso es una tontería el decir, como muchos lo dicen, el diablo me hizo hacerlo. Escúcheme. Si el diablo no existiera para nada, nosotros pecaríamos de todas maneras. Si usted no tiene el ancla de la palabra de Dios y el poder del Espíritu de Dios, su carne le guiará a hacer lo mismo que hacen los falsos profetas, apóstoles y maestros. Cuando el pecado que está enraizado en la carne se transforma en rebelión, Pedro dice que incluso despreciarán a las autoridades, al gobierno. Un falso maestro no quiere que nadie le ponga parámetros. No quiere que nadie le diga que debe vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es tan orgulloso que no quiere que nadie le diga lo que debe hacer. ¿Ha pensado por qué los teólogos modernos no quieren creer en la palabra de Dios? Porque hasta los niños pueden creer. Estos teólogos quieren algo que los distinga, algo que muestre cuánto saben, cuán extraordinarias son sus investigaciones sociales, doctrinales, cuán sábelotodos son. ¿Sabe que hay un versículo que los describe? Busque 1 de Timoteo capítulo 6, los versos 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Orgullo, orgullo y más orgullo. Presunción enraizada en la carne que resulta en rebelión. Desprecian al gobierno y a las autoridades porque no quieren que nadie les diga qué hacer, ni quieren rendir cuentas a nadie, ni a Dios. Si usted quiere evitar que sus hijos se vuelvan apóstatas, cuide de que no tengan un espíritu de rebelión en sus corazones. Enseña a sus hijos lo que es la genuina humildad. La apostasía y la anarquía son dos fuertes eslabones de una misma cadena. ¿Cómo se revela esa presunción? No tienen temor de hablar en contra de las autoridades, de los dignatarios. No tienen ningún temor de decir blasfemias en contra de personas piadosas o en contra de la misma gloria de Dios. No tienen restricciones. Note lo que Pedro dice en el verso 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante de Dios. ¿Qué significa esto? Recuerde que cuando Satanás se rebeló contra Dios, 1/3 de los seres angelicales le siguieron. Son los ángeles caídos que ahora, como demonios espirituales, están en el universo y son dirigidos por Satanás, el diablo, o Lucifer. Este Lucifer alguna vez tuvo un argumento con el arcángel Miguel, relacionado con el cuerpo de Moisés. Y ese es un tema que lo dejo para un futuro estudio bíblico. Pero note lo que al respecto escribió el apóstol Judas en el versículo 9 de su pequeña epístola. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Esto es muy interesante. Miguel, el más glorioso de todos los ángeles, no se atreve a acusar a Satanás. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Que los falsos profetas y apóstoles y maestros son tan presuntuosos, tan arrogantes, tan carnales, tan rebeldes a cualquier autoridad civil o religiosa, que no les importa abrir la boca y decir mentiras contra todos los que no les respaldan o están en contra de ellos. Mentiras dirigidas sobre todo contra los santos de Dios y contra Dios mismo. Ahora note que aunque Satanás es indescriptiblemente malvado y absolutamente inmoral, Jesús dijo que Satanás es el Dios de este mundo, Dios con minúscula, y que es el príncipe de las potestades del aire. Al respecto, ¿sabe lo que más me molesta?
La gente que habla en forma ligera, descuidada y frívola acerca de este personaje de quien Dios habla en forma muy seria. Abundan los chistes acerca del diablo, pero Dios no considera que el diablo sea un chiste. Hay padres y madres que durante algunas festividades disfrazan a sus pequeños hijos o hijas como diablitos. Yo por nada del mundo voy a tener una actitud frívola o descuidada cuando del diablo se trata. Y hay muy respetados centros de enseñanza que tienen equipos de fútbol, básquetbol y otros deportes y que orgullosamente se llaman los Diablos Azules o los Diablos Rojos o así por el estilo. Eso lo único que hace es enseñar un concepto muy superficial de un ser malévolo, extremadamente poderoso y horriblemente depravado. Los liberales religiosos de nuestros días van por ahí pregonando que el diablo no existe, o burlándose de la existencia del diablo. Sin embargo, el arcángel Miguel, cuando se enfrentó con Satanás como una realidad presente, simplemente le dijo: «El Señor te reprenda». La marca de cada uno de estos pseudo profetas, apóstoles y maestros es que caminan pavoneándose sobre la tierra llenos de orgullo y presunción. No saben lo que es humillarse delante de Dios. Y como son falsos, no tienen ningún temor en hacer lo que ni los santos ángeles se atreven a hacer. Estos mercenarios espirituales se burlarán de las cosas sagradas, pero utilizarán palabras y cosas sagradas para su beneficio personal. Y de eso está hablando Pedro. Así que una de las marcas de estos falsos profetas, apóstoles y maestros es que son arrogantes, orgullosos y presuntuosos. Otra de las marcas de su carácter la encontramos en el verso 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. O sea que actúan como animales. Verá, el hombre fue creado a la imagen de Dios, pero el hombre ha removido cielo y tierra para probar, mediante la evolución, que no es más que un huérfano de los simios. Es increíble. ¿Será por eso que ahora en nuestros días parece que los animales tienen más derechos que los seres humanos? Y hay personas y organizaciones que defienden los derechos de los animales porque creen en la evolución como una cosa lógica. Y defender los derechos de los animales, siendo el hombre mismo un animal evolucionado, es una consecuencia lógica. Por lo tanto, ¿por qué admirarse de que el hombre tenga un comportamiento animal? Ahora escúcheme. Esta manera de pensar no eleva el nivel de los animales, pero sí degrada el nivel de los seres humanos. ¿Sabía que los animales viven por tres cosas? Autogratificación, autopreservación y autopropagación. Y tal parece que la mayoría de seres humanos viven para eso: autogratificación, autopreservación y autopropagación. Pero déjeme decirle que hay una diferencia entre los seres humanos y los animales. Un animal es un ente únicamente físico y eso es todo. Y no importa cuánto ame usted a sus mascotas, perros, gatos, pájaros o lo que sean. Y está bien tener mascotas. Nosotros hemos tenido algunas lindas mascotas, pero pertenecen al mundo material y orgánico. ¿Sabe lo que le sucede al pez pequeño? Que será comido o tragado por un pez más grande. Y ese pez grande será tragado y digerido por un pez más grande todavía. Usted, mi amigo, es materia viva. Está cubierto de enzimas, que no las puede ver, pero que son vitales para el metabolismo de su cuerpo. Animales y plantas tienen vida, y todo es parte de la cadena alimenticia. Un día todos nosotros moriremos, nuestros cuerpos serán enterrados, y con el tiempo se disolverán, y se convertirán en minerales que a lo mejor lleguen a ser parte de una mazorca de maíz que algún día será alimento de los cerdos. Y si usted me dice, pastor, eso no es muy agradable, mi amigo, solo le estoy diciendo que los animales son materia física,
pero que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a semejanza de él, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre vino a ser una criatura viviente. Pero en nuestros días, esa diferencia trata de ser eliminada por la nueva era, el nuevo humanismo cósmico, la nueva era de Acuario, el nuevo globalismo, el nuevo orden mundial. Pero todo esto no es nada nuevo. El énfasis que se hace hoy en día sobre los derechos de los animales no es incidental ni superficial. Es fundamental en una forma de pensar que se ha infiltrado en el mundo occidental. Tiene profundas raíces en la reencarnación que, de acuerdo al misticismo oriental, enseña que hombres y animales están totalmente interrelacionados y que existe la transmigración. O sea, usted pasará de una forma a otra. Puede ascender para llegar a ser un mejor ser humano, o en su próxima vida puede descender y no ser más que un gusano, o una araña, o una vaca. Es por esa razón por la que los vegetarianos no comen carne. Podrían estar comiéndose a su abuelita. En serio, toda esa manera de pensar comienza con la idea de que Dios está en todo y todo es Dios, lo cual es puro panteísmo. Por lo tanto, si Dios está en todo y todo es Dios, piénselo. No existe lo bueno o lo malo porque todo es Dios. Por eso nuestro mundo actual está vacío de verdadera moralidad. No hay normas fijas de lo bueno y lo malo porque, según ellos, Dios está en todo. Los grupos fanáticos de defensores del medio ambiente han sido influenciados por esta forma de pensar. Por supuesto que debemos ser buenos administradores de la tierra. Por supuesto que no debemos ser crueles con los animales. Y en algún otro mensaje hablaré sobre el medio ambiente y los animales. Pero cuando alguien dice que Dios está en todas las cosas y que todas las cosas son Dios, eso no eleva al hombre. Más bien, solo lo hace igual al polvo, o pone al hombre en el mismo nivel que los animales. Veamos nuevamente 2 de Pedro 2:12. Pero estos, hablando de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Tal vez algunos de ustedes me pregunten, Pastor Rogers, ¿los defensores de los derechos de los animales creen realmente de esa manera? Permítame leer lo que Pedro Singer, uno de los líderes de ese movimiento, escribió en una revista especializada en animales. Voy a citar textualmente lo que él escribió. Dice: ya nadie puede asegurar, excepto algún fanático religioso, que el hombre sea alguien especial en el universo, o que otros animales fueron creados para proveernos de alimento, o que tenemos divina autoridad sobre ellos, o que tenemos un permiso divino para matarlos. Este defensor de los animales sostiene que solo un fanático religioso dirá que el hombre es un ser especial. Y el doctor Miguel Fox, de paso diré que Fox quiere decir zorro, hizo la siguiente declaración para una revista. Dijo: no hay distinción clara entre nosotros y los animales. Los animales se comunican, tienen emociones, pueden pensar. Algunos inteligentes pensadores creen que el alma humana es diferente solo porque es inmortal. Y eso es completamente absurdo. Bien, cuando se trata de este asunto es mejor que usted piense claramente. Ningún animal tiene un espíritu. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. Pero esta gente, espoleada por la evolución, el pensamiento de la nueva era y un cristianismo falsificado, son como bestias naturales y se comportan de esa manera. Y finalmente, la civilización va a terminar como un hombre que la Biblia lo llama la bestia, o sea, el anticristo. Note cómo se comportan de acuerdo al versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Qué clase de marca exhiben? Ignorancia bestial. Hablan de lo que no entienden.
y que no pueden entender porque no tienen en ellos el Santo Espíritu de Dios. No solo tienen una ignorancia bestial, sino que además tienen una inmoralidad bestial. Mire lo que dice el verso 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Esa frase, gozar de deleites cada día, significa orgías diarias. Ni siquiera pueden esperar hasta la noche para cometer sus pecados. Están fuera de todo control. El verso 13 sigue diciendo, estos son inmundicias y manchas. Y la palabra manchas aquí conlleva la idea de algo realmente inmundo. Como se dará cuenta, Pedro está utilizando un lenguaje fuerte al concluir el verso 13 diciendo, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. O sea que, aun cuando ellos le inviten a comer, su principal objetivo será enseñarle a pecar, y sentirán gran satisfacción al hacerlo. Verso 14. Tienen ojos llenos de adulterio. ¿Qué significa esto? Quiere decir que cada mujer que miran, la miran con lujuria. La miran como potencial objeto para la fornicación o el adulterio. Son tan lujuriosos que ni pueden mirar a ninguna mujer sin tener pensamientos de lascivia. La Biblia dice, no se sacian de pecar, nunca están satisfechos y su comportamiento es animal. Por favor, busque Jeremías 5, 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo. De esto está hablando Pedro. Estas personas son como bestias ignorantes e inmorales, aunque tengan influencia. En la mitad del verso 14, el apóstol dice, seducen a las almas inconstantes. La palabra seducir representa un anzuelo escondido dentro de la carnada, y esa gente sabe cómo prepararlo para atrapar a las almas inestables. Es indispensable que usted enseñe y proteja a sus hijos. Es necesario que usted se proteja porque alguien desde afuera está lanzando anzuelos escondidos en provocativas carnadas para atraparlos. Esta gente no está contenta con creer lo que creen y practicar lo que practican. Ellos quieren convertirle a usted en mercadería. Ellos quieren seducir a las almas inconstantes. Yo sé que lo que Pedro está diciendo no es nada agradable, porque está diciendo que esta gente, estos cristianos falsificados, tienen en primer lugar una presunción orgullosa. En segundo lugar, tienen un comportamiento animal. Y en tercer lugar, tienen una avaricia, una codicia que no conoce límites. Verso 14, la última parte. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. O sea que tienen el corazón entrenado para la codicia. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer de usted una mercadería. Son especialistas en la práctica de la avaricia, de la codicia. ¿Lo entiende? Un apóstata no es solo alguien que está equivocado. Un falso profeta no es solo alguien que no ha aprendido la Biblia correctamente. Todos cometemos errores. Yo los he cometido y seguramente los cometeré en el futuro. Pero un falso profeta, apóstol o maestro, uno de estos mercenarios espirituales, son personas que tienen un carácter podrido. No solo que están equivocadas, sino que son malvadas voluntariamente. Y cada una de ellas alguna vez conoció la verdad. Mire lo que dice el verso 15. Han dejado el camino recto. No es que ellas nunca supieron, no es que ellas solo están equivocadas, es que ellas volutiva y deliberadamente dejaron el buen camino. Vayamos al verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
Saben lo que es correcto, pero lo rechazan. Nunca han sido salvas. Y más tarde veremos que estos falsos profetas, apóstoles y maestros, con sus palabras fingidas y plásticas, no es que pierdan la salvación, sino que nunca la tuvieron. Son los que deliberadamente prostituyen el Evangelio de Jesucristo por ganancia. Veamos otra vez el verso 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Tal vez alguien me pregunte, pastor, ¿quién fue Balaam? Fue un apóstata, un falso profeta, cuya historia la encontramos en el libro de Números, los capítulos del 22 al 25. Hubo un rey de Moab que tenía temor de los judíos, y él pensaba que no podría ganarles en caso de batalla. Pero escuchó que Balaam era un profeta, y pensó que a lo mejor este profeta podría pronunciar alguna maldición sobre los judíos. Así que le dijo a Balaam, mira, si tú maldices a los israelitas, yo te pagaré muy generosamente. Y Balaam le contestó, oh, no puedo maldecirlos. Dios no me permitiría hacerlo. Así que Balac, el rey de Moab, volvió a hablar con Balaam más tarde, ofreciéndole más dinero y unos cuantos beneficios extras, si es que el profeta le decía qué hacer en contra de los israelitas. Y Balaam le dijo que envíe a las mujeres de Moab para que forniquen y adulteren con los hombres de Israel, para que Dios mismo sea quien les maldiga. Le dijo Balaam al rey, así yo no tendré que maldecirles, ni tú tendrás que hacerlo, porque se maldecirán ellos mismos, si es que logras que los hombres de Israel vivan inmoral y sexualmente con las hijas de Moab. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y Dios eliminó a 24,000 israelitas. A todos quienes escuchan este programa les pido que pongan atención a lo siguiente. Hay muchas personas a quienes no les gusta oír esta clase de predicación del Evangelio. A mucha gente no le gustan las firmes convicciones que tenemos, y si pudieran echarnos alguna maldición, lo harían. Pero no pueden hacerlo. Pero óigame bien, nosotros nos maldeciríamos a nosotros mismos si vivimos en inmoralidad y pecado. Y déjeme decirle algo más. No hay los suficientes demonios en el infierno o fuera del infierno que puedan detener nuestra predicación bíblica y nuestras firmes convicciones por el Señor Jesucristo. Pero si nosotros dejamos que el pecado y las orgías sexuales penetren en nuestra vida personal y en la vida de la iglesia, le puedo asegurar que la maldición de Dios caerá sobre el pecado. Pero volviendo a la historia de Balaam, solamente le diré que él es un clásico ejemplo de un profeta falso, profeta por dinero. ¿Qué dice Pedro? En lenguaje moderno, él está diciendo, no se vaya al infierno debido a los hipócritas. No solo hubo falsos profetas en el pasado, le advierto que los hay en el presente, y son numerosos, y los habrá en el futuro. Están marcados por una presunción orgullosa, por un comportamiento animal, y por una codicia ilimitada. Así que no me diga que usted no ha sido advertido.
Todas estas cosas hacen que yo pierda mi fe. De ninguna manera. Por el contrario, fortalecen mi fe porque Dios me advierte acerca de ellos en su palabra. Las palabras fingidas de algún charlatán espiritual no hacen tambalear mi fe en Jesucristo. Más bien me empujan a que enseñe con mayor énfasis la verdad de la palabra de Dios a todas las personas, donde quiera que estén. Lo que Simón Pedro está diciendo es que usted debe con toda diligencia estar seguro de su llamado y su segura elección, porque todos tenemos la palabra profética más segura, sabiendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Es usted salvo? No se vaya al infierno debido a las palabras o las vidas de algunos falsos profetas, apóstoles y maestros. No se esconda detrás de los hipócritas. Tenga la certeza de su conocimiento de la verdad. Asegúrese que está enseñando a sus hijos la verdad. Tenga la certidumbre de que usted está viviendo la verdad en estos días. No permita que el cristianismo falsificado le tenga alejado de las verdaderas riquezas que están en el Señor Jesucristo. La única razón para que los falsificadores falsifiquen algo es porque se dan cuenta del genuino valor y validez de aquello que es real, y por eso tratan de falsificarlo. ¿Conoce usted realmente al Señor Jesucristo? Hace años leí acerca de un joven soldado moribundo en el campo de batalla. Un capellán lo encontró y se dio cuenta que este joven estaba mortalmente herido. Y aunque el capellán no era un doctor, comprendió que ese soldado solo tenía unos minutos más de vida. Así que se arrodilló junto al soldado, tomó la cabeza de ese joven entre sus manos, tratando de limpiar la sangre que le cubría el rostro. El soldado abrió sus ojos y débilmente dijo: «Capellán, voy a morir». El capellán realmente no supo cómo contestar, pero a su vez le preguntó al joven: «Hijo, ¿conoces a Dios?». El joven, tratando de sonreír, dijo: «Sí, Señor, conozco a Dios. El día más grande de mi vida fue cuando, aún siendo un niño, pasé al frente en la iglesia, tomé la mano de mi pastor y le dije: Pastor, quiero recibir a Cristo». El capellán depositó muy suavemente la cabeza de ese joven soldado sobre Tú vas a vivir. Tú vas a vivir. Jesús dijo: «Yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». ¿Tiene usted esa clase de fe? ¿Alguna vez ha dicho: «Señor Jesús, con todo mi corazón, de una vez y para siempre confío en ti para que me salves»? ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando tienen la absoluta seguridad de que